Hola, buenas. Soy Adrián de Libre Estado y hoy quería, responder algunas dudas, plantear algunos errores que se suelen cometer con las LLC de nuevos residentes, básicamente para que no los cometáis vosotros. Esto está basado en preguntas que nos suelen hacer, en problemas que a veces tenéis. Y bueno, me he apuntado aquí una pequeña lista que vosotros lo veis, pero yo tengo aquí delante y bueno, voy a ir comentándolo punto por punto. El primero que tengo es, sí, en cuanto a lo que es el ser de la LC. La LC es una sociedad limitada, ¿vale? Personalista, una partnership. Entonces esto significa que por un lado la LLC puede limitar la responsabilidad, digo puede porque si lo usas pues como si fuera tu hucha, por así decirlo, si no hay diferencia entre lo que gana la LLC y lo que tú ganas, simplemente pagas tus cosas, por ejemplo, desde la LLC y tal, pues eso rompería con con la LLC como entidad diferente a ti, y por lo tanto esta limitación de la responsabilidad pues dejaría de existir. Pero bueno, en general, pues sobre todo si registras la LLC en estados como Wyoming, pues aún a pesar de ser unipersonal, pues seguirías limitando la responsabilidad. Em, pero fiscalmente hablando, es transparente. Esto se debe a que es una partnership, a que es una sociedad personalista, ¿no? Entonces es una mezcla, un híbrido entre el autónomo, por ejemplo, y la sociedad limitada, ¿vale? Entonces, claro, esto significa que visto correctamente, la LC lo que reparte no son dividendos, porque no es una entidad diferente a ti, ¿vale? Sino que los beneficios que tiene la LC pasan directamente a su dueño, ¿vale? Pero como buena sociedad híbrida, pues hay muchos países donde no existen este tipo de sociedades y que no lo ven así, es decir, que consideran esos beneficios repartidos por parte de la LLC como dividendos, ¿vale? Esto da pie a muchos problemas, a muchas dudas, porque claro, aquí tenemos, por ejemplo, el tema del régimen NHR en Portugal. Hay mucha gente que, bueno, pues se va allí como NHR y claro, el NHR que recibe dividendos por parte de empresas situadas fuera de Portugal, en países que tengan un convenio con Portugal, como sería el caso de Estados Unidos, pues esos dividendos repartidos no, no pagarían impuestos en Portugal. Aquí, claro, la cosa es como es una sociedad híbrida, cómo se considera por parte de la hacienda portuguesa, ¿no? En principio se considera que reparte dividendos allí, ¿vale? Entonces, claro, por ese lado el NHR puede funcionar. ¿Cuál es aquí el problema? Es la otra parte del NHR y es que, bueno, de la regla, ¿no? Que es si recibes dividendos desde países con los que haya un convenio. El caso de Estados Unidos, como decíamos, es así, existe un convenio. Pero, claro, tú no puedes, aunque exista ese convenio, eso no significa que tú puedas hacer uso de él. Y este es el problema que tienes con la LLC. La LLC, al ser de un no residente, al no tener allí sustrato, al no tener allí realmente cuerpo, no puedes solicitar un certificado, ¿vale? Para hacer uso de ese convenio. Entonces, si desde Portugal te pidieran este certificado, tú no lo podrías conseguir. Entonces, así que, aunque a primera vista esa LLC es extranjera, está en un país con el que existe un convenio y está repartiendo dividendos, si te piden este certificado no lo vas a poder aportar, lo cual pues bueno, te puede salir caro.
Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí a los clientes? Les decimos, bueno, mira, si vas a estar por poco tiempo y tampoco va a ser mucho dinero el que muevas, pues, pues bueno, puedes arriesgarte a hacer esto. Pero si no, ten en cuenta que en cualquier momento, si te piden ese certificado, tú no vas a poder conseguirlo. Y si te esfuerzas en conseguirlo, casi va a ser peor, porque entonces vas a pagar, esa LLC tendría que pagar, tendría que tener el sustrato allí en Estados Unidos, es decir, un administrador o una oficina en la que se haga trabajo real, empleado, por lo menos uno, y eso haría que esa LLC tenga que pagar impuestos y tenga que presentar contabilidad y demás en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, al final, solo puedes perder con esto, ¿vale? Así que nada, ese es otro de los errores o dudas que suele haber con esto de las LLCs. Luego también es interesante tener en cuenta, y esto no solamente tiene que ver con las LLCs, sino en general bueno, siempre cuando estamos hablando de una sociedad en el extranjero, si tú eres administrador y el único empleado, por así decirlo, de esa empresa, de esa LLC, pero podría ser de cualquier otra empresa, y tú el trabajo tú vives en Portugal, por ejemplo, por mucho que tú tengas una empresa fuera, en Rumanía, en Bulgaria, en Emiratos o en Estados Unidos, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, si tú constas allí como administrador, y eres el que firma ese reparto de beneficios o de dividendos, entonces, claro, en Portugal van a decir, van a sorprenderse de que seas tú mismo el que estés dirigiendo esa empresa. Y debido al tema de la dirección efectiva, las CFC Rules y tal, pues podrías tener problemas y podrían acabar considerando esa empresa extranjera como una nacional. ¿Por qué? Pues lo dicho, porque si tú eres el administrador, eso significa que esa empresa se está teledirigiendo desde Portugal, ¿vale? Desde el país en el que tú vives. Y entonces esa empresa extranjera, sobre el papel, resulta que en realidad no es una empresa extranjera, sino que es una empresa portuguesa, porque el trabajo se hace desde Portugal, ¿vale? Entonces, esto sería otro problema, otro error que se comete con las LLCs o que se puede cometer con las LLCs. Si el país en el que vives se mira esto, se mira el tema de, bueno, y quién ha firmado esta repartición de dividendos o quién es el manager, el administrador, el gerente de esta empresa extranjera y apareces tú, pues eso puede ser un problema. Por eso, bueno, pues en el mejor de los casos, lo que haces es enviar, bueno, pues tener a otra persona, un fiduciario, por ejemplo, que sea el que conste ahí, ¿vale? Más cosas, más dudas, errores con las LLCs. Bueno, una cosa interesante que saber también es en cuanto a esto de los dividendos y cómo se considera el dinero repartido desde las LLCs. Hay países en los que sí que se considera que es una sociedad, pues eso, como una sociedad limitada, no se considera una sociedad personalista o, bueno, pues que transparente fiscalmente, en estos países, como decíamos, se considera que cuando reparte beneficios es como que reparte dividendos. Pero claro, si no reparte nada, no se han repartido dividendos y por lo tanto no hay que pagar impuestos. Y esto hay países como Brasil o México en los que funciona así. Es decir, tú puedes estar viviendo en estos países y tener tu empresa en Estados Unidos y mientras no reparta dividendos, que allí se consideran bueno, beneficios, pero allí se consideran dividendos, no pagarías impuestos, ¿vale? Esto es algo interesante que es al ver y que, bueno, hay países, lo dicho, en los que se considera que se reparten dividendos y otros que no, que el dinero ganado por la LC directamente a fin de año, pues es como dinero ganado por el dueño o los dueños de la LC. ¿Qué más dudas tengo aquí apuntadas? Pues nada, esto lo he dicho, lo de Portugal, que es un poco una trampa con esto de las LCs, que si es por poco tiempo, pues bueno, se puede correr el riesgo, pero si no, pues es mejor no hacerlo. Otra opción también, si vas a usar, por ejemplo, Portugal como país puente y quieres tener la LC, porque luego ya vas a ser turista perpetuo y la LC, claro, es una de las mejores opciones como turista perpetuo, pues es no repartir beneficios
como desde Portugal se considera que lo que reparte la LLC son dividendos, pues si no lo reparte, pues simplemente no tendrías tampoco que tributar por ello, ni declarar, ni nada. Ese año, a lo mejor que sigues como residente, que estás como residente en Portugal, lo que harías es vivir de tus ahorros. O si acaso, a lo mejor te podrías hacer un préstamo desde el LLC o algo parecido. Más cosas importantes que tengo por aquí apuntadas. Bueno, esto ya lo decía antes con Portugal, pero es importante, y esto es así desde cualquier país, la LLC no va a conseguir un certificado fiscal en Estados Unidos, ¿vale? Se considera que es una persona estadounidense, ¿vale? Se considera, pero no a efectos fiscales, ¿vale? Entonces, si tú abres una cuenta bancaria con la LLC en el extranjero, va a haber un intercambio con Estados Unidos porque se considera que esa LLC es persona estadounidense, pero a efectos fiscales esa LLC no es considerada residente en Estados Unidos, ¿vale? Y por lo tanto no va a conseguir un certificado fiscal en Estados Unidos. Esto significa que si tú, por ejemplo, quisieras invertir en acciones o lo que sea, no vas a poder ahorrarte retenciones gracias al convenio de Estados Unidos con el país en el que estás invirtiendo, ¿vale? Porque no vas a poder hacer uso de los convenios. ¿Okay? Esto es muy importante que os lo apuntéis y que lo tengáis en cuenta. Errores que se cometen con la LLC. Esto puede ser un error o puede ser algo pues bueno, que tienes que hacer así porque es parte de tu estrategia. Es el tema de mezclar la contabilidad personal con la de la LLC, ¿vale? En principio, la LLC, como decíamos, es transparente fiscalmente y bueno, podrías mezclar las contabilidades, pero esto tiene el problema de que pues acaba con la opción esta de limitar la responsabilidad. Es decir, que si tú estás mezclando la contabilidad de la LLC con la tuya, no vas luego a poder decir, ah, no, este problema se queda colgado del LLC y yo me quedo pues sin deudas, sin nada. No. Si tú estás mezclando la contabilidad, lo cual es posible, puedes tener, si tu empresa tiene algún problema, ese problema pasa a ti directamente, ¿vale? ¿Qué más dudas, qué más cosas tenemos por aquí apuntadas? Bueno, en cuanto a la contabilidad, pues eso, si puedes, mejor no mezclarla. ¿Qué pasa? Que es a lo mejor una LLC anónima que estás usando para tal cual. Bueno, pues en ese caso vas a tener que mezclarla porque vas a poner a meterle a lo mejor algunos gastos a esa LLC y tal. Pues entonces, bueno, de todo esto hablamos en el curso de LLCs para residentes en España. Y claro, en ese caso tienes que mezclarla, pero si puedes evitarlo, en general es mejor hacerlo. Más cosas sobre LLCs, más dudas. Algo que tienes que tener muy claro es que la LLC no presenta una contabilidad. A ver, tú podrías presentar una contabilidad si quisieras, ¿vale? Pero, y si es una LLC de varios miembros, varios socios, entonces tendrías obligatoriamente que presentar una contabilidad. Pero las unipersonales, disregarded, de extranjeros, no tienen que presentar ninguna contabilidad y no lo hacen, ¿vale? Entonces, pues eso, que lo sepáis, que lo tengáis en cuenta. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja más clara es eso, que puedes hacer con el LC lo que quieras, que no tienes ahí pues todo el follón este de la contabilidad, no tienes que pagar a un contable o a un asesor. La desventaja es que no tienes un documento de haber presentado los beneficios de esa LLC. Entonces, claro, si un banco, lo que sea, te pide, bueno, vale, te pregunta de dónde sale tu dinero, pues puedes mostrarle la cuenta de resultados tuya, personal de la LLC, puedes mostrarle cómo ha entrado, bueno, exacto de movimientos de la cuenta de empresa. Aquí también es importante haber diferenciado entre las cosas personales y las cuentas de la empresa. Y con eso, en principio, también les vas a servir a los bancos para saber que no es dinero, pues eso, ilícito, ¿no? Pero no tienes simplemente una declaración que puedas ahí mostrarles, ¿vale?
Más cosas que tengo por aquí apuntadas. Sí, otra duda, otro tema que sale a menudo es sobre el ITIN o el SSN, ¿vale? El Social Security Number. Em, hay muchos bancos que te piden este número, que sería un poco quizás como el NIF o en otros países, ¿no? Es el número de seguridad social allí y es bueno, pues el número que te piden para poder abrir cuentas, no sé, pues en PayPal, por ejemplo, y en muchos bancos normales, digamos, bancos físicos, bancos a pie de calle, pues te piden este número. Como extranjero no tienes un Social Security Number. Bueno, a lo mejor lo tienes si en algún momento de tu vida estuviste viviendo en Estados Unidos o si has hecho allí prácticas, estuviste como estudiante, algo así, pues a lo mejor todavía tienes un número o a lo mejor lo puedes renovar, pero normalmente no lo tienes. Y entonces la opción como extranjero es el ITIN, el ITIN. Esto es un número que puedes solicitar, pero tienes que tener una razón. Una razón para hacerlo es tener un LC. Si tienes un LC, puedes solicitar este ITIN sin problema, ¿vale? Y esto es importante, muchos tienen la duda, ¿vale? Es que me piden el SSN, ¿qué hago? Pues les dices, no tengo un SSN, tengo un ITIN, ¿vale? Que ese sí que lo puedes solicitar. ¿Cómo se solicita? Pues lo dicho, tienes que tener una razón para solicitarlo, tener un LC es una de ellas, y hay servicios online a través de los que puedes pedirlo. Em, hay uno que creo que se llama AIN Express. Bueno, hay diferentes. Si lo buscáis por internet, pues los encontraréis. Y bueno, pues normalmente tardan bastante, unos 4 meses, 3, 4 meses pueden tardar. Eso sí, cuando lo pides te suelen dar pues un documento en el que aparece la información de que lo has pedido, ¿no? Un certificado, un documento simplemente diciendo que has solicitado ya el ITIN, y para muchos bancos y en muchos casos te vale ya con ese documento de que se está tramitando ya el ITIN para poder abrir cuentas, ¿vale? Pero eso, que sepáis que para abrir cuenta en PayPal y para abrir cuenta en ciertos bancos, pues vais a necesitar este número. Entonces, si esto, generalmente no necesitas una cuenta ni en PayPal, porque Stripe sí que funciona perfectamente, sin ITIN, ni tampoco en cuenta en bancos clásicos allí en Estados Unidos. Pero bueno, pues si lo quisieras, pues que sepas que lo tienes que pedir el ITIN este con tiempo, ¿vale? Bueno, quizás vamos a dejar aquí el vídeo porque veo que se está alargando bastante y bueno, pues haremos un segundo. Bueno, os recuerdo que tenemos un curso sobre LLCs para residentes en España, en las que hablamos pues sobre las opciones que tenéis para usarlas y cómo no debéis usarlas y bueno, pues un poco para que conozcáis todo esto. Si tienes una LC como turista perpetuo, este curso no te va a aportar gran cosa, quizás algo de conocimiento, ¿vale? Pero no lo necesitas. Y si eres residente fiscal en otro país que no sea España, pues bueno, hay cosas que te interesarán y que te podrán servir, pero bueno, pues que sepas que ese curso no está pensado para ti. Bueno, pues aquí lo dejamos. En otro vídeo, mañana, pues seguiremos hablando de otras dudas y errores que se cometen con las LLCs.